Ya estoy de regreso y para poner el tema sobre la mesa, el próximo jueves ya no habrá título 42. Los Estados Unidos no podrían deportar de manera inmediata a los inmigrantes que quieran entrar de manera ilegal a los Estados Unidos. ¿Qué pasará a partir del próximo jueves? ¿Qué podemos esperar los días previos? Saludo con mucho gusto a nuestro director editorial de Mega Noticias, Raúl Frías Lucio, y mi compañero Víctor Hugo Hernández. Caballeros, buenas tardes, muy buen inicio de semana. El tema sobre la mesa es todo suyo. Gracias, Eduardo, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Víctor, gusto en saludarte. Iniciando la semana e iniciando también con muchas incertidumbres en torno al tema de qué va a seguir a partir del próximo jueves. ¿Qué va a pasar con estos millones, porque son millones de migrantes? Fíjate, datos oficiales, Víctor. Si de marzo del 2022 a marzo del 2023 han sido o fueron detenidos 2.778.559 migrantes. Es una cantidad impresionante, quizás de las más altas que se han tenido en los últimos años. Y la pregunta es, luego de que ya se declarara el fin de la emergencia sanitaria y que fue el pretexto perfecto para los estadounidenses el aplicar el título 42, que es una medida que existe desde hace muchos años y que el presidente Trump aplicó a partir del 20 de marzo del 2020, ¿sí? Y que se había utilizado anteriormente, según entiendo, allá por 1929, para prohibir que llegaran los chinos, barcos chinos precisamente a las costas de los Estados Unidos que pudieran traer alguna enfermedad. Así es que bueno, ahora se utilizó por el tema del COVID, y así fue como el presidente Trump aplicó a partir del 20 de marzo del 2020 el título 42, con ese pretexto que, por cierto, para los organismos de derechos humanos internacionales, eso era una farsa. O sea, el título 42 para organismos de derechos humanos, esto fue un simple pretexto, fue el anillo perfecto para precisamente detener esta ola migratoria hacia los Estados Unidos, Víctor. Bueno, mira, Raúl, definitivamente, claro, es una medida dura, durísima, aunque no, a mi juicio, no es del todo arbitraria si partimos de lo que representó la pandemia como tal. Claro. Y yo creo que en ese contexto, esa migración de cantidades de 2 millones que hablas tú, de 2.778.000 migrantes, bueno, sí representaban también un problema de salud, un potencial problema de salud pública. Pero en el fondo es cierto, no son más que argumentos y son encontrar razones y motivos para poder hacer lo que han venido haciendo los Estados Unidos desde siempre: frenar, impedir, no querer que lleguen estos miles de personas, diría yo, a los Estados Unidos en busca de una vida mejor. Sus razones tienen, tan es así que bueno, termina el título 42 y ahora se aplica el título 8 de las leyes migratorias, ¿no? Que facilita a cualquier guardia vigilante poderte regresar inmediatamente sin más miramientos ni juicios, simplemente porque toma la decisión de que eres un migrante, que eres una persona sin papeles, y te regresa ipso facto. En el fondo lo que tenemos es un gravísimo problema que no es de Estados Unidos y México nada más, es un problema mundial, es una de las grandes crisis humanitarias de este siglo en todo el mundo, Raúl. Es un problema gravísimo al que hay que atender, y podemos ponernos a discutir tú y yo de que si es correcto lo que está haciendo México, que si tiene la capacidad económica, si tiene la preparación, si tiene los recursos, que si es injusto lo que está haciendo Estados Unidos, que sí creo que hay mucho de injusticia también, pero creo que en el fondo ya se acercan los tiempos de discutir cuáles son las verdaderas razones de estas migraciones y qué se debe de hacer para tratar de evitar esas migraciones. Y vamos a caer en problemas estructurales, caray, de difícil solución. Pero ¿y mientras? ¿Y mientras qué hacemos? Exactamente, ¿sí? Mientras que hacemos paliar el problema y enfrentarlo con lo que tenemos y con lo que podemos. No nos queda de otra. ¿Qué hacemos? Corregir los problemas de inseguridad que hay en esos países, que por cierto que también los tenemos nosotros, porque también nosotros somos expulsores. ¿Sí?
corregir los problemas de gobiernos ineptos, totalitarios que también han estado en esos países. Caray, hay que aplicarse en esos países, pero también, pues sí, hay que hacer cosas aquí y pues dolorosas, digo dolorosas y sobre todo costosas. Es que no hay una solución fácil al problema migratorio. Así es. No hay una solución fácil. es. Pero sí me parece que ha habido, yo difiero contigo del tema del título 42, me parece que durante el tema de la pandemia se pudo haber mantenido y estaba justificado. Pero después ya no estaba ni justificado, el que lo hayan prolongado, sí, de diciembre a la fecha, o sea, no había ninguna razón más que el tema migratorio, ¿sí? Ahí estoy de acuerdo contigo, no, estoy de acuerdo contigo. En el periodo de la pandemia sí había cierta razón. Desde luego. Digamos, ¿no? Sí, pero a ver, la prolongaron con toda la intención de seguir aplicando regresar esto a esto. Claro, ahora, claro. El tema, como tú bien lo dices, me parece que es un tema mucho más profundo que simplemente llenar de policías la frontera, mandar helicópteros de guerra a la frontera y desde luego estos asentamientos que se están dando en toda la frontera, en todas las ciudades mexicanas rumbo a los Estados Unidos y que se están dando precisamente en espera, porque hay una gran confusión y hay desinformación. La gente piensa que a partir del jueves va a poder ingresar a los Estados Unidos y no va a ser así. Incluso los anuncios que hay en la frontera de estas ciudades fronterizas es de que no, o sea, no hay oportunidad. Se vence el título 42, como bien dices, empezarán nuevas restricciones, el título 8, que va a criminalizar a quienes de alguna forma van a intentar pasar a los Estados Unidos a partir de que si eres detectado cruzando al lado americano, te vas a convertir inmediatamente en un rechazado que durante 5 años no vas a poder volver a solicitar tu permiso para viajar a los Estados Unidos. Y si eres reincidente, vas a poder estar detenido y por un periodo hasta de 2 años en la cárcel, precisamente por romper estas reglas. O sea, las cosas no están nada fáciles. Y cárcel de hasta 10 años a quien esconda, entre comillas, proteja o tenga migrantes sin papeles en sus casas, en Texas, que es la propuesta. Es básicamente, o sea, es perseguir al que le ayude al migrante, ¿no? Al que le ayude al migrante. Entonces, bueno, debería ser todo el peso de la ley a los polleros y a los traficantes. Aquí el tema es que muchas personas, dentro de la posibilidad de irte a los Estados Unidos, es que encuentres un patrocinador que pueda financiar tu estancia en los Estados Unidos durante X tiempo. Y eso puede ser lógicamente pues un tema peligroso para los que reciben migrantes en los Estados Unidos, ya sean sus familias. Así es que se viene la situación complicada, difícil como tú bien lo dices, no más difícil de la que ya se está viviendo en este momento, pero me parece que no hay una solución clara al tema migratorio. ¿Qué han hecho en otros lugares del mundo? Han apostado a grandes presupuestos para poder que los países receptores de migrantes tengan recursos para poder de alguna forma hacerle frente a esta crisis. Oye, pero como tú bien lo decías, en México tenemos un sistema de salud que no da una, deficiente, pero necesitamos también darles atención a estas personas. Ya es lo que pasó en Bronzeville. Me parece criminal lo que pudo haber pensado que haya sido intencional este asunto, pero con la homofobia que hay de estos gobernadores de Texas concretamente y en contra de los migrantes, se están alentando lamentablemente este tipo de agresiones. Mandan helicópteros militares para detener a migrantes. Tenemos una situación muy complicada. Y sí, no veo una solución fácil y lamentablemente México está en medio de este gran problema, aunque ya lo decías también, el 60% de estos 2.700.000 migrantes que durante este año de marzo a marzo intentaron llegar a los Estados Unidos, el 60% son mexicanos, el 10% hondureños, el 15% guatemaltecos y el resto cubanos, venezolanos, haitianos y de todo tipo. Es que aparte de la solución también somos parte del problema en ese sentido, ¿no? Claro. También somos un país expulsor por las mismas razones, tal vez menos agravadas, que están enfrentando estos países centroamericanos. Temas de inseguridad, falta de oportunidad,
en fin. Ahora, fíjate este dato, Raúl, se esperan más de 200,000 personas en las siguientes semanas. En los 334 entradas, hay 334 entradas o puertas para ingresar a los Estados Unidos. O sea, 2,000 kilómetros repartidos en esos 2,000 kilómetros de frontera, lo que nos da una dimensión de lo tremendamente complicado que deberá ser poder controlar este asunto para los Estados Unidos. Y a lo que te diría es, bueno, ese punto, no hay que olvidar que México también es parte de ese problema, porque también nos estamos convirtiendo en un país expulsor, lo hemos sido desde siempre, pero yo alguna vez creo que lo comenté contigo, ¿no? Una administración, un gobierno puede calificar también su eficiencia o no eficiencia por el número de gente que ha expulsado a otros países. Y creo que en México, con Andrés Manuel López Obrador en esta administración, también no hay buenas cuentas en materia de migración. Estamos expulsando muchísimos mexicanos, muchos por el tema de inseguridad. Sí, a ver, hubo un tiempo en que se redujo, más que detenerse, se redujo el número de migración de mexicanos a los Estados Unidos. Sí, sin embargo, hoy de nueva cuenta estamos en un momento muy complicado donde, bueno, la gente, como tú dices, por seguridad, por carestía, por una mejor oportunidad, bueno, se arriesga precisamente a esto. No hay una solución fácil, Víctor, no veo una solución a corto plazo y sí veo presiones contra México, veo presiones para México ante esa circunstancia. Ya lo hizo Trump, sí. Afortunadamente hoy tenemos un presidente en Estados Unidos que es demócrata y que de alguna forma los demócratas también tienen su historia con el tema. Pero en este problema, una reforma migratoria integral que primero le dé certeza a los Dreamers, como se les conoce, a los que ya están en Estados Unidos, que es una buena cantidad de mexicanos que no están todavía en una situación legal y que siguen, digamos, en un hoyo negro en donde en cualquier momento podrían ser expulsados muchos de ellos, más los que se están sumando día con día a esas olas de migrantes que pretenden llegar a los Estados Unidos. Entonces tenemos un problema complicado del cual México pues ha venido tratando de resolver, primero con decisiones muy fuera de la realidad, donde el presidente invitaba a la gente a venir a México, invitaba a los migrantes a venir a México, hazme favor. Y ahora, Raúl, ya no sabiendo cómo detener y cómo resolver este tema. Y fíjate, Raúl, el otro asunto, y bien lo señalas, claro, no le habíamos puesto particular atención, pero sí hay que ponérselo. Esto atraviesa por lo político. ¿Por qué? Porque pues los americanos ya están prácticamente en una contienda electoral en donde México vuelve a convertirse, y el tema de los migrantes vuelve a convertirse en un asunto obligado a tratar. Ya me imagino la campaña de Donald Trump, diciendo, esta es la América que tenemos, y las imágenes de que ya están circulando por todas partes, de migrantes en las calles de Brownsville, en las calles de Texas y en el Central Park y en otras partes. Ahora bien, el asunto está en que en estos casos, ¿qué te toca hacer cuando estás en campaña y quieres reelegirte? Pues no vas a hacer lo correcto, sino vas a hacer lo menos complicado que se pueda o lo más aceptable para ganar la elección, que no es lo que se tiene que hacer. Entonces, por eso yo entiendo ahora por qué se está mandando a llamar tantos y tantos soldados a la frontera. Claro, a ver, y ese discurso, por ejemplo, el de seguir construyendo ese gran muro, lo volveremos a escuchar seguramente, el muro que se hará con los marines de los Estados Unidos en ese sentido. Y bueno, esas generalidades, como ya lo escuchamos alguna vez de Trump, diciendo que los mexicanos éramos delincuentes, generalizando en ese sentido. Traficantes de drogas. Sí, hombres malos, mi querido Víctor. Entonces, sí, seguramente la situación no va a ser fácil, no hay solución, por lo menos a corto plazo. El gobierno mexicano ha sido errático también en esto, aunque también la presión que debe estar ejerciendo los Estados Unidos, como lo estamos viendo, seguramente la vamos a seguir padeciendo. Y mientras tanto, los migrantes rescatados, como los más de 100 ayer en San Luis Río Colorado, y estas detenciones que hubo durante el fin de semana para, bueno, dice el gobierno, rescatados precisamente para luego llevarlos a estos centros de detención, que finalmente esos son estos migrantes que ya han sido rescatados para evitar que lleguen a la frontera de los Estados Unidos. ¿Qué tema, Raúl? Oye, tenía este dato también. La migración, la ONU pronostica que para el 2020 habrá por lo menos
28 millones de migrantes en el mundo. 28. Perdóname, 281 millones, perdóname, 281 millones de personas migrando en el mundo. ¿Sabes lo que es eso? Es una barbaridad de gente. Gracias, Víctor. Te mando un abrazo, Raúl. Saludos.